conocimiento de que vamos a hacer para el plan de infraestructuras y de las dotaciones de bibliotecas del Estado, una evaluación ambiental simplificada. Cumple la normativa para que sea simplificada y eso significará que el espacio, allí en la Rúa Lalín, en el que vamos a hacer la biblioteca del Estado, su recalificación urbanística como dotacional pública ahorrará un año de tramitación. Eso significa que el plan especial para la recalificación como dotacional público de aquella zona va a ser aprobada en aprobación inicial aproximadamente en el mes de febrero y esperamos hacer la recalificación y la aprobación definitiva como dotacional público, espacio público, aproximadamente en septiembre del próximo año. Los técnicos del Ministerio de Cultura ya estuvieron en Vigo, ya estudiaron las condiciones urbanísticas, ya conocen el plan especial, ya saben que vamos por declaración simplificada y, por tanto, que vamos a gran velocidad y, por tanto, el Gobierno ya tiene y empezará a hacer su propia redacción del proyecto y, más adelante, cuando esté hecha la calificación urbanística, contratar la ejecución de la obra. Recordar que el 11 de octubre me reuní con Miquel Iceta, con el ministro de Cultura, y me ratificó la voluntad absoluta del Ministerio de hacer esa biblioteca pública del Estado en Vigo. Vigo es la más importante ciudad de España sin biblioteca pública del Estado. La más importante ciudad de España sin biblioteca pública del Estado. Porque la ley anterior solo la contemplaba en capitales de provincia. Yo conseguí que se cambiara esa ley. Esa ley se cambió y ahora ya, se cambió, por cierto, en el impulso del gobierno Zapatero, cuando yo se lo pedí, y ahora ya contemplan que se tienen que hacer en las ciudades importantes. Y esto es a lo que está respondiendo, ¿verdad? En la zona de la biblioteca pública habrá 4.000 metros cuadrados de zona verde, y utilizará la confluencia de Chouzo, Lalín y por la parte de adelante, cerquita, la calle Coruña. Lo más escandaloso de todo esto que está sucediendo con la Biblioteca Pública del Estado es que la Xunta de Galicia se sigue oponiendo a que Vigo tenga una Biblioteca Pública del Estado. Y le siguen diciendo al Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia y el Conselleiro de Cultura, que va camino de ser considerada persona non grata en la ciudad de Vigo, que no quieren Biblioteca Pública del Estado en Vigo. La paga íntegramente el Gobierno de España. Íntegramente. Y la Xunta de Galicia se opone ferozmente a que el Gobierno de España haga la Biblioteca Pública del Estado en Vigo. Se siguen oponiendo. Recordar que el Conselleiro de Cultura se fue a ver al ministro anterior para decirle que se oponía a la Biblioteca Pública del Estado en Vigo. Pues mantienen esa posición. Y le pese lo que le pese a la Xunta de Galicia, a Feijóo y al Partido Popular de Vigo, va a haber Biblioteca Pública del Estado en Vigo, pagada en su totalidad por el Gobierno de España.